La ceguera por cataratas se distribuye al azar en la población, gracias a Dios. Los pacientes con síndrome de Down se distribuyen al azar en la población. 1, 2. Roser, no sé dónde estás. Lamentablemente, Jovel, con el que me llevo muy bien, me llevaba muy bien, no tiene razón. El sistema sanitario no se organiza por enfermedades, es peor, se organiza por la clasificación de enfermedades. Es decir, lleva doble ideología, es por enfermedad y su clasificación. Es muy importante, porque uno entiende cómo es un hospital cuando sabe de clasificación de enfermedades. Y la tercera cosa que quiero decir es que el problema crónico es el que dura más de 3 meses. ¿De acuerdo? Así que problema crónico es desempleo de más de 3 meses, hemorroides de más de 3 meses, varices de más de 3 meses, caries de más de 3 meses, vértigos de más de 3 meses. ¿Se comprende? Parkinson, diabetes, psoriasis, autismo. Hay una variedad de problemas crónicos que vamos a identificar aquí en un momento. Por favor, las que se sientan mujeres, que digan crónico. Los que se sientan varones, que digan crónico. Y los que de todos los sexos tengan algún problema, que digan crónico. ¿Se nota que hay mucho crónico? ¡Ey! No parecéis viejos. Porque ese es el primer error, asociar vejez a problema crónico. Falso. No. Sí es cierto que los pobres tienen más problemas crónicos, pero básicamente porque tienen problemas pegajosos. Es decir, yo tengo una fractura de fémur y la posibilidad de que termine en silla de rueda o con muletas es muy pequeña, porque soy rico, por lo menos lo parezco. No hay nadie de Hacienda, ¿no? La posibilidad de que alguien pobre, sin trabajo y sin familia, vagabundo en la calle, se fracture el fémur y termine en silla de rueda o con muletas, es altísima. El problema es pegajoso. Él tiene el mismo problema que yo. Nos hemos fracturado el fémur, pero a él se le pega. Por cierto, los problemas crónicos no son solo los problemas no infecciosos. La tuberculosis es el típico problema crónico, porque dura más de 3 meses. Y si eres pobre te puede durar toda la vida. Y no digamos a los que han tenido tuberculosis en algún momento, porque el SIDA es enfermedad infecciosa, donde las haya. ¿Es problema agudo o crónico? No confundamos con que problemas agudos son las enfermedades infecciosas. Algunas. Esto tiene mucho interés, porque también se vuelven pegajosas en los pacientes pobres y también sirven de negocio. Por ejemplo, hepatitis. Hepatitis es un problema crónico, o no es crónico y no es infeccioso. Es crónico, es infeccioso. Así que alejemos la idea falsa que tenemos. Y mi mensaje, con el que casi puedo terminar, pero lo alargaré un poco más, es lo que necesitan los pacientes. Antes de decir el mensaje, está aquí Mercedes Pérez Fernández, médico internista y mi actual esposa. Hola a todos. Bien. Lo digo porque algunas de las cosas buenas de las que digo las hemos ido discutiendo en el coche. Nosotros esta mañana estábamos en Aguamarga. Para que lo conozcáis, es un paraíso en el Cabo de Gata. Y hemos venido aquí para estar con el FOCA. Así que, bueno, en fin, estamos agradecidos al FOCA, pero... o sea... Un amigo mío, de los mejores que tengo, que vive en Barcelona, dice que a partir de los 50 uno no tiene nuevas ideas. Y yo entonces, o no tengo 50 años, o estoy como una cabra y creo que tengo nuevas ideas. La nueva idea además tiene algo que ver con lo que ha presentado Pepita. La cuestión a la que nos estamos enfrentando nosotros con los crónicos es doble, y es cierto. Por un lado, los determinantes de salud que contribuyen a que los problemas crónicos se vuelvan pegajosos o existan. O se vuelven pegajosos o existen por los determinantes sociales. Y dos, los determinantes sociales en cuanto a respuesta a los problemas. Un determinante social muy importante es la existencia de un sistema de cobertura público.
Cuando el sistema de cobertura deja de ser público, ya sabemos que algunas respuestas no las vamos a dar a algunos problemas. Yo voy a tener tuberculosis porque hay desempleo y hacinamiento, y cuando hay desempleo y hacinamiento rebrota la tuberculosis. Y dos, no me la van a tratar bien, me la van a diagnosticar tarde, voy a tener además de tuberculosis pulmonar, renal. Así que tenemos que ver el continuo de los determinantes sociales como productores de problemas o agravadores de problemas y como ayuda o impedimento a la resolución de problemas. Si lo vemos así, y eso es nuevo, eso no va en el texto, si lo vemos así, lo que interesa de la cronicidad y de nuestra actividad clínica, ¿quién ve a pacientes aquí? ¿Quién ve pacientes? ¿Quién ve personas que sufren? ¿Quiere levantar la mano? ¿A diario más o menos? ¡Wow! Muy bien, una mayoría. Lo que tiene que hacer el programa de crónicos o cualquier cosa que se ponga de crónico es doble. Y es quitar complejidad al vivir con la enfermedad y quitar complejidad al ayudar al paciente crónico. Las dos cosas. Esto es nuevo, no lo he puesto en el texto. Así que lo que yo esperaría de un sistema de atención a crónicos es que disminuya la complejidad de ser enfermo crónico. La complejidad de ser enfermo crónico es terrible. Es terrible. Es que eso que te dice que vas al endocrino. El que entrevistaban que iba al endocrino por diabetes, pues si va al endocrino probablemente aumenta la probabilidad de que termine amputado. O sea que es una cosa muy peligrosa, estoy contigo de acuerdo, Roser. Hay que intentar que no vayan a los especialistas. Está demostrado en el mundo que cuanto más médicos, más errores. Demostrado. No, es innegable. Así que hay que intentar que la carga de enfermedad para el paciente y su familia disminuya. Es complejísimo ser paciente crónico, complejo, complejísimo. Terminas rodando alrededor del sistema sanitario. ¿Cómo? Eso de tomar más de 4 medicamentos. Yo tengo experiencia personal de haber tenido que tomar 2 medicamentos. Tomar 2 medicamentos para mí es imposible. ¿Cómo puede haber pacientes que tomen 17 medicamentos? Y 20. Bueno, y las citas y las recitas y el ir y el venir. Así que un objetivo es disminuir la carga de enfermedad, la repercusión de la enfermedad en su vida. Ese es un objetivo. Y segundo, disminuir la carga de trabajo en los profesionales que se encargan de estos pacientes. Hacérselo simple. Hacer simple las cosas complejas es dificilísimo. Yo empecé la carrera con 16 años y con 22 estaba dando clases de anatomía. Y para mí fue desde siempre un placer enseñar a los estudiantes, incluyendo a mis compañeros. Con 16 años empecé a hacer disección y por las tardes venían los de la mañana y enseñaba. Era hacerles elemental lo que a mí me había costado horas entender. Pero eso exige muchísimo. Tú puedes explicar a tu abuela el peritoneo cuando tú entiendes muy bien el peritoneo. Si no, no se lo explica ni a tu abuela ni a los alumnos. Le dices, es muy complicado el peritoneo. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que no lo entiendes tú? Claro, cuando me explican que el crónico es muy complejo, es que usted no entiende lo que es el crónico. ¿De acuerdo? Así que lo que tenemos que hacer es que para el profesional sea muy sencillo cuidar al crónico. Por ejemplo, una norma de sencillez para que nos entendamos de qué estoy pensando. Para medir la probabilidad de que un individuo viva, solo hay que ver cómo anda. Publicado en JAMA, publicado en las mejores revistas del mundo. Así que conforme sales a la puerta y dice, doña Pepita, pase, y doña Pepita se muere. Y más si ha cambiado bruscamente de cómo andaba. El cambio es esencial. Termino. No deja de asombrarme que una región con aspiración a ser país independiente, no quiero decir su nombre, plantee un interés enorme por los crónicos, con una inversión brutal, que considero honrada. Yo en general considero a la gente honrada, creo que he conocido a muy poca gente mala en el mundo, no es que no la haya, pero muy poca. Y suceda como lo que han expuesto aquí, que la atención continuada deja de darla el equipo. Pues eso conlleva muertes.
Si al paciente no lo ve el profesional que le conoce, la probabilidad de morir es mucho mayor. Una. Y dos, recortan los periodos de atención. No hay consulta por la tarde. Como si nos preocupan los crónicos, había que pagar por atender tarde, noche, domingo y festivos. Insuficiencia cardíaca, que es de los temas que como da dinero, como hay industria detrás, pues interesa. Y así hay unidades de insuficiencia cardíaca en algún hospital, en una ciudad muy grande que empieza por B, que está rodeándonos. Bueno, en la insuficiencia cardíaca es clave que el paciente tenga un teléfono al que pueda llamar y su familia día, noche, festivos y vacaciones. Y que sea la enfermera que le conoce la que dé respuesta a esa llamada. Pero eso se paga. Ese servicio se puede ofrecer, por supuesto. Y los pacientes no se mueren. Pero además al profesional se le paga. No se le paga. Se le restringe el horario, se le restringe la atención, pero se impone un programa de crónicos. Hay una contradicción. Hay unas buenas intenciones que no se plasman en acciones que tengan que ver con la atención clínica. Empiezo y termino en el texto. Yo soy lector impertinente de todo, o sea que si yo soy capaz de leer cualquier cosa. Pero cualquier cosa, yo por ejemplo fui capaz de leer el Evangelio según Jesucristo y yo me lo leí. A mí me resultó un rollo, pero yo si empiezo lo leo y termino. Bueno, yo también leo Investigación y Ciencia, y el otro día leyendo Investigación y Ciencia, muy bonito, sobre unas avispas papeleras. Las avispas papeleras, una científico que pensaba, tuvo un problema y es que estaba poniéndole un puntito en la espalda a las avispas, pues para ver cómo se movían, cómo se relacionaban, y ¡ya! Cuando lo había ya grabado en el cine, porque lo grababa, a dos se le había olvidado ponerle puntitos, a dos de las avispas, y entonces pensó, bueno, pues a ver si soy capaz de identificarla, y efectivamente se dio cuenta que era capaz de identificarla sin puntitos, sin marcas, y se preguntó, y esa es la pregunta inteligente, ¿las avispas se reconocen también entre sí? Sí, por sus marcas de la cara. Y lo hizo muy bien, porque lo que hizo fue maquillar a algunas avispas y ponerlas en el avispero, y las mataban, porque maquilladas no las reconocían. Podía ser el maquillaje, y entonces lo que hizo fue, sobre las marcas que tenían, poner el maquillaje, y si se conservaban las marcas, no las mataban. Ese es el tipo de pregunta que es capaz de hacerse el profesional. Ese es el talento que yo reclamo que llegue arriba. Ese es el profesionalismo, el liderazgo clínico que creo que debe gobernar. La vida es como una película. Una película. Y nosotros somos actores. Nosotros, la puta base, quiero decir. Bueno, no sé si hay aquí alguien de dirección, pero, en fin, en algún momento volverá a la puta base, porque como estas cosas políticas cambian, o sea que le afecta también. Claro, esto es como una película y a nosotros nos ha tocado ser actores. Y la película no va de triunfadores, va de perdedores. Así que somos actores que vamos a perder. Ya, pero alguien que dirige la película puede ayudarnos a que la representación sea cuando mínimo digna. Y tiene que oírnos como actores. Esta toma es muy forzada. ¿Cómo le voy a decir eso si no les puedo mirar a los ojos directamente? Hombre, no me empelotes en esto, despelotándome poco a poco. Y no se nos oye. Los directores y guionistas de esta película, que es la vida y no se va a repetir, no nos oyen a los actores que estamos participando en ella, ni a los pacientes, ni a los profesionales. No es raro que el resultado de la película sea lamentable, esté de moda un tiempo, se pase y después vengan con otra moda con el que sustituyen la película anterior, pero los actores siguen siendo los mismos. Muchísimas gracias.